Bueno chicos, este es el tercer bloque del tema 6. Verá, en realidad no es solo el tema 6, ya veréis que es una fusión del tema 6 y del tema 7. No quiero acabar el curso sin que veamos algunas cosillas, incluso de un tema siguiente, ¿no? Voy a ir con un poquito de prisa, aunque no como para agobiaros, ¿no? Respecto a las tareas, mira, estáis respondiendo fenomenal. Y soy partidario, en fin, de evaluar bien, en general, siempre hablando en general. Solo hay una cosa que os quiero comentar. Veáis, cuando se pida una opinión, la opinión no puede ser yo pienso esto. Tiene que ser yo pienso esto porque, y podéis acudir o bien a un razonamiento lógico, o bien a alguna fuente autorizada que digáis, me fío de esta fuente, pero no pienso A, pienso B o pienso C. Y eso no me sirve, porque yo lo que penséis vosotros no es una cosa que yo pueda evaluar o que yo pueda valorar. Podéis pensar lo que queráis, podéis creer lo que queráis. Lo mismo cuando se busca información. Si yo digo busca información, búscala, no te la inventes, búscala, vete y dime la fuente. Esto lo he sacado de aquí, esto lo he sacado de aquí. Ya, se trata de responder, no por responder o de hacer los ejercicios, no por hacerlo, sino de hacerlo en condiciones. No obstante, en general, estoy contento, ¿vale? Así que, para adelante. Bueno, nos habíamos quedado viendo si tenían o no tenían cultura los animales. Hay parte de sí, hay parte de no. Nosotros hemos visto a Jane Goodall y a Fran de Waals que son partidarios de que sí. De hecho, Fran de Waals es muy interesante. Este es un zoólogo, ha estudiado, bueno, primatólogo. Tiene un libro precioso, se llama Filósofos y Primates, Primates y Filósofos. Y él viene a sostener que la moralidad, tal y como se entiende en el ser humano, tiene un origen evolutivo claro, en virtud de que se observa en los primates comportamientos solidarios, rechazo de la injusticia, compasión, empatía, también defensa del otro, protección del otro, castigo del otro, y que esa conducta resulta, él así lo entiende, que no son instintivas, sino que son aprendidas en el grupo, aunque con una base genética indudable. De tal manera que él entiende que sí hay, si no una cultura tal y como la entendemos en los grupos humanos, sí al menos una protocultura en los animales. Bueno, este bloque sigue, interesante, ¿verdad? Lo de nuestra moralidad, que no sé, que nos lleva incluso a pensar en lo elevado que es el comportamiento humano por encima del comportamiento animal. Y resulta que los animales son también, pueden ser, perdón, solidarios y compasivos, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar con un bloque también distinto, porque ya si una cosa tiene la cultura, en el caso del ser humano es que es diversa. Diversa, no sé cuántos pueblos podríais nombrar así de memoria, o cuántas zonas del mundo con rasgos culturales diferentes, pero seguro que un montón, seguro que un montón. Y es porque, claro, el ser humano, al menos hasta el siglo XX, ha desarrollado su cultura históricamente como una tradición compartida y que se ha desarrollado y evolucionado de forma diferente en virtud de las localizaciones geográficas o de las distancias con otros pueblos, de tal manera que en la historia del ser humano pues han surgido multitud de culturas, algunas ya extintas, pero multitud de culturas que aún perviven hoy en día y que se dan con una diversidad enorme, enorme. Claro, esta diversidad provoca a veces no pocos problemas, ¿no? Y de hecho hoy nos encontramos, en España también, en una situación en la que la diversidad cultural para muchos está planteando problemas de convivencia, ¿no? Hoy tenemos incluso a algún grupo político que propone que si no hay una integración cultural de la gente que viene de otros pueblos, de otras tierras, pues deberíamos plantearnos la expulsión porque la convivencia es complicada. No hemos visto
estos años atrás sucesos, especialmente en Francia, en París, con hijos de tercera generación de inmigrantes, y que parece que la integración pues, está costando un poco más de lo que se pensaba. Y esto también se está aprovechando para denunciar cómo la diversidad cultural, lejos de ser para uno una riqueza, pues puede convertirse en un problema, ¿no? No obstante, la diversidad es un hecho. Después veremos también qué está ocurriendo con ella, pero es un hecho que somos diversos, y es un hecho que esta diversidad ya no se circunscribe a zonas geográficas aisladas, sino que en un mismo entorno urbano, sobre todo, nos podemos encontrar con multitud de personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra, que tienen costumbres, que tienen creencias, que tienen valores y visiones del mundo distintas de la nuestra, y que conviven con nosotros. Y esto a veces pues, puede generar risa, desconcierto o curiosidad, pero también a veces conflicto, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora son distintas actitudes que nos encontramos respecto de esta diversidad, ¿no? ¿Qué actitudes se dan respecto de la diversidad cultural? Puede darse, ¿no? La primera que vamos a ver es el etnocentrismo. ¿En qué consiste? Pues en la actitud de juzgar a las culturas desde la creencia de que la nuestra es la propia, la nuestra es la más evolucionada, la más desarrollada, y que el resto lo que tienen que hacer es plegarse, ¿no? Esto lo encontramos muy presente, especialmente en el siglo XIX, con el imperialismo y la colonización sobre todo de África y de Oriente. Pero también está ocurriendo en nuestras ciudades, ¿no? El que venga aquí tiene que plegarse a lo que pensamos, creemos y sentimos nosotros, a nuestras costumbres, y si no se adapta a nuestras costumbres, pues tiene que irse, ¿no? Esto va acompañado evidentemente de la segunda. A veces se da, que es el racismo. Es la posición, primero, que admite que todavía existe eso que se llaman razas y que ya no se utiliza en antropología. Recordad que hablamos que se utiliza ahora el término etnia. Pero bueno, a ver si todavía perviven actitudes de racismo, porque se entiende que hay determinados grupos que pretenden ser superiores a los demás. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy peculiar en Estados Unidos y que se está trasladando a Europa, que es esta idea de que el caucásico blanco superior se está viendo desplazado por minorías étnicas inferiores y se le está engañando con una pretendida igualdad que no es tal, puesto que los blancos caucásicos occidentales son superiores al resto, ¿no? Grupos como Ku Klux Klan, superioridad blanca, en fin. Una tercera actitud que también esconde algo de las otras dos es la xenofobia. La xenofobia se entiende como el rechazo, la discriminación parecida al racismo, aunque dirigida al extranjero, con independencia de su etnia o de su raza, ¿no? El xenófobo, que en realidad hay quien dice que esconde no tanto un prejuicio hacia gente de raza diferente, sino un prejuicio hacia el pobre que viene de fuera, que sería más aporofobia o rechazo del pobre que xenofobia, ¿no? Todo el mundo nos gusta Messi y nadie considera a Messi un extranjero de mierda, ¿no? O a Ronaldo, o bueno, a los cantantes famosos si viniera, los admiramos y nadie piensa, mira al extranjero, mira, no. Hay quien entonces interpreta que más que la xenofobia, la actitud más frecuente de rechazo del extranjero es más bien por su nivel económico o académico, no tanto el académico como el económico. Y por otro lado, estas son las actitudes de conflicto, ¿no? También hay actitudes de tranquilidad y de tolerancia, ¿no? Respecto de otras culturas. Una de ellas ya la conocemos, es el relativismo cultural, que entiende que cada cultura tiene derecho a mantener y a vivir en sus tradiciones, en sus creencias, en sus costumbres, y que las culturas, para poder ser realmente entendidas, tienen que hacerse, este esfuerzo de comprensión se tiene que hacer desde dentro, ¿no?
De tal manera que no se pueden incorporar dos culturas, ninguna es superior a la otra, porque como ocurría con el ejercicio de la traducción del bloque 2, con las culturas pues ocurre algo parecido, ¿no? Una cultura no puede comprender completamente a la otra porque expresan mundos diferentes, universos de significado distinto, ¿no? Luego, por otro lado, están también las actitudes que pretenden no solo una tolerancia hacia la existencia de otras culturas, como defiende de hecho el relativismo, sino que defienden también la convivencia y la integración, ¿no? Ahí encontramos el universalismo, ¿no? Que entiende que aunque se pueda conservar rasgos de diversidad cultural, sería positivo integrar en todas las culturas aquellos aspectos que han tenido éxito y que promueven el progreso y el bienestar de las personas y de los pueblos, como pudiera ser la democracia, entendiendo que algo como la democracia, o los derechos humanos, o la igualdad de oportunidades, o la libertad, las libertades en general, deberían ser exportables y asimiladas por todas las culturas, porque se entiende que son elementos que van a llevar al progreso y al bienestar de los pueblos, ¿no? Esto sería el universalismo, trata de propone la globalización o la universalización de estos elementos que se consideran buenos, ¿no? Claro, esto corre el peligro de que se consideren buenos desde una determinada visión cultural y podamos caer en el etnocentrismo. No es en principio lo que pretende, ¿no? Y por último, el interculturalismo y el diálogo entre culturas. Se trata de dialogar, de convivir, de aprender mutuamente, de tolerar, de dialogar, de aprender, ¿no? Y que dé como resultado una sociedad multicultural en la que cada cual pueda vivir según sus principios, sus costumbres, sus creencias, pero siempre desde el diálogo y la tolerancia con el resto, ¿no? Claro, hay un problema con la diversidad, y es que es muy probable que se termine. Veréis, vivimos en un planeta que ahora está comunicado como nunca, no solo a través de la posibilidad de viajar y de vivir en otros sitios, sino especialmente por lo que tiene de comunicación las redes sociales, internet, los medios de comunicación masivos, el cine, la música, de tal manera que culturas que en otros momentos han estado aisladas están hoy conviviendo en un contacto constante gracias a las nuevas tecnologías, ¿no?, de la comunicación y del ocio, y también de cómo el capitalismo ha provocado que hoy podamos consumir, gracias a la facilidad de los transportes, ¿no?, productos que vengan de la otra punta del mundo, ¿no? De esta manera, bueno, podéis verlo en vuestras ropas, ¿no? Cuántas están hechas en China, en Taiwán, ¿no? Incluso lo que comemos, hay gambas que se pescan en Perú, se pelan en Polonia y se cocinan en Marruecos, ¿no? Y al final no las comemos aquí, y resulta que un mismo producto ha pasado, ¿no? Ahora las críticas que se le estaban haciendo hace poco a este hombre, a Amancio Ortega, de que sus prendas son manufacturadas en China, en Perú, ¿no? Esto es la globalización. No es solamente un fenómeno de comunicación, sino también un fenómeno económico y de mercado, ¿no? Pero ¿esto qué provoca respecto a las culturas? Pues que esta facilidad para la comunicación está provocando una convergencia cultural y que está borrando las diferencias culturales. De tal manera que vamos camino de lo que se dio en llamar una aldea global. El planeta cada vez va a ser culturalmente más idéntico y probablemente propiciará como una cosa imparable que al final vivamos en un único contexto cultural, ¿no? No sabemos cuándo esto llegará, pero claro, esto es triste en el sentido de que se van a perder, de hecho ya se están perdiendo, por ejemplo, un montón de lenguas autóctonas que casi nadie habla ya, la lengua hopi, porque no sé si quedaban hace un par de años 15 o 20 hablantes, ¿no? Pues es una lástima que se pierda, ¿no? Porque, claro, aquí hay una cultura o un proyecto cultural, no es como tal un proyecto, pero hay un sistema cultural
que se está imponiendo sobre los otros en virtud de que tiene un poder económico y mediático y de comunicación mucho mayor que otros pueblos y que otras minorías, de tal manera que da la impresión, ¿no?, de que los países más pobres y con menos poderío económico y tecnológico están condenados a perder su peculiaridad cultural, una diversidad que cada vez es menor. Claro, y esto genera además una pregunta, ¿no?, y es si de hecho es obligatorio preservar la diversidad cultural como un bien, o por el contrario, su conservación resultaría un anacronismo histórico. Algo así como conservar por conservar va a convertir a determinados grupos y a determinadas personas casi en una pieza de museo vivo, pero de museo, por el esfuerzo, digamos, de no claudicar ante esta globalización cultural muy poderosa por parte de Occidente, y que está atropellando, ¿no?, a otras culturas minoritarias. La cuestión es si el esfuerzo debe ir por conservar la cultura como un patrimonio de la humanidad valioso, o si eso va a convertir a determinados pueblos o personas en piezas de museo, ¿no? Y después, respecto de la convivencia entre culturas, os quiero proponer, esta es una de las tareas que os voy a proponer solo en el vídeo, ¿vale? Minuto 16:25. Aquí va la historia. Mira, se trata del siguiente caso. Imaginad que soy una antropóloga que está haciendo un trabajo de campo, ¿vale?, con el pueblo masái, ¿no? La universidad le ha financiado una investigación sobre la cultura masái y cómo se está perdiendo por la globalización, ¿no? Y resulta que, bueno, que esta chica, o esta mujer, pues se integra tanto en el pueblo masái para investigar su cultura, su gastronomía, sus creencias, su religión, su relación con el entorno, ¿no? Bueno, se integra tanto que la invitan a una celebración que es importante y que consiste en el paso de la infancia a la madurez de una de las niñas de uno de los señores de la tribu, ¿no?, del clan. Ella encantada porque, en fin, se ve aceptada como una más, pero resulta que la ceremonia a la que la han invitado consiste básicamente en la extirpación ritual del clítoris de una niña de la tribu. Claro, ella ve esto como una barbaridad, y claro, la pregunta es, ¿qué creéis que debe hacer? ¿Debe rechazar la invitación sin más y esperar a que la ceremonia termine? ¿Debe intervenir de algún modo para evitar que a las chicas acaben extirpándole el clítoris? ¿Debe asistir sin más y documentar el rito? ¿Qué creéis vosotros que debe hacer? Aquí hay un choque cultural. Luego, por otro lado, cabe la pregunta: ¿la ablación del clítoris, que forma parte de las creencias y de los ritos de este pueblo, es algo que debe ser conservado o algo que debe evitarse? ¿Tienen los masái derecho a la conservación de su cultura, también de este rito? ¿Se puede considerar la intromisión, o sea, la intervención, como una intromisión indebida y etnocéntrica frente a la cultura masái? Es complicado, ¿verdad? Bueno, pues quiero que me respondáis. ¿Qué pensáis vosotros que debe hacer esta antropóloga? Y segunda tarea, ya no os encargo más. Quiero que me digáis qué os sugieren estas imágenes respecto de la globalización. Aquí no hay una pregunta concreta, podéis desarrollar vuestra creatividad filosófica. Y bueno, por último, como parte del tema 6, para terminar el tema 6, después en el siguiente bloque avanzaremos algo del tema 7, ¿no?, porque vamos a sintetizarlo los dos en uno. Mira, en la antropología la antropología filosófica, hay determinados debates que son muy interesantes y que son de plena actualidad. Así, uno de los debates clásicos en antropología es Nature versus
Nurture. Naturaleza contra crianza o aprendizaje. Tengo una palomita por ahí, animándome, amenizándome con su canto. No pienso para ahora. Innatismo o ambientalismo. Naturaleza o aprendizaje. Genética o ambiente. ¿Verdad? Para el innatismo, para aquellos antropólogos que sostienen que el hombre viene determinado por su herencia genética, se entiende evidentemente que la clave está en los genes y en la herencia. No es una oposición radical a la influencia que pueda tener el ambiente, pero es verdad que ponen el énfasis en lo que traemos de serie, por lo que hemos heredado de papá y de mamá. De tal manera que lo que heredamos, nuestra herencia genética, va a expresarse más o menos según un mínimo o un máximo, según luego se dé nuestra crianza, ¿no? Pero lo que vayamos a hacer no va a salirse de lo que potencialmente se encuentra dentro de nuestra herencia genética. Ya os digo, no se niega la influencia del ambiente, pero si se dice lo que el ambiente va a permitir es desarrollar más o menos lo que se encuentra ya en la herencia genética. Los ambientalistas, por contra, entienden que la herencia genética no es que no juegue ningún papel, pero que sí es un papel mínimo en el sentido de que el ser humano, especialmente en sus fases de crecimiento, es tremendamente plástico, que no viene determinado. De tal manera, entienden, que casi todo lo que el ser humano consigue ser y casi todo lo que el ser humano finalmente hace es reflejo del aprendizaje, es resultado del aprendizaje. No dicen que no haya una presencia de lo instintivo o de lo genético como si fuera una naturaleza heredada, pero sí es verdad que minimizan el papel de lo genético. Y luego están los que sostienen pues un término medio, ¿no? Tanto lo que viene de serie a través de los genes como el aprendizaje tienen un papel fundamental en la configuración de las personas. No obstante, fijaos qué interesante se vuelve esto cuando adoptamos cualquiera de las dos posiciones. Así, por un lado, imaginad que nos volvemos innatistas, ¿vale? ¿Qué papel le daríamos a la libertad? Si todo viene predeterminado por los genes, mi agresividad, mi afectividad, mis ansiedades, mis habilidades, mis torpezas, ¿qué papel le daba a la educación? Y luego, ¿cuál sería mi responsabilidad personal en las cosas que hago si resulta que vengo ya predeterminado por lo que mis genes dicen? Por ejemplo, imaginad que tengo un nivel elevado de adrenalina o de testosterona, gracias a que, bueno, algún desequilibrio heredado en mi sistema endocrino, y que eso me provoca una mayor agresividad o una mayor tendencia a la ira o a la agresividad. ¿Se me podría considerar responsable de tener actitudes violentas? Si fuéramos innatistas, yo no sería responsable porque lo que yo haga o mis actitudes, mis comportamientos serían resultado de la genética, ¿no? Mi cuerpo determina mi comportamiento, mis actitudes, mis habilidades, mis torpezas. No se me puede reprochar nada. Pero vamos a la otra postura, vamos al ambientalismo. En el ambientalismo nos encontramos con algo parecido. Si yo soy resultado del ambiente, de la educación o de las experiencias que he vivido desde que nací, en realidad entonces mis actitudes, mis comportamientos, mis habilidades, mis destrezas, sobre todo mi comportamiento, sería resultado de esa educación. De tal manera de que si yo cometo determinado tipo de crímenes o tengo determinado tipo de actitudes negativas, esto es resultado de cómo me han criado. La culpa no es mía, también estaría exento de responsabilidad. Así, tanto si lo llevo en los genes como si lo llevo como si lo he aprendido, no sería responsable, ¿no? Hay ahora incluso quien habla de que las responsabilidades legales deberían cuestionarse en el sentido de que si mi comportamiento es o bien fruto de los genes
o bien fruto del aprendizaje, o incluso fruto de las dos cosas, a ver hasta qué punto se puede considerar a alguien realmente responsable de lo que hace, ¿no? Decimos, fulanito tiene... La paloma me está dando a la mañana, ¿eh? Fulanito hay que ver lo que ha hecho, sí, pero eso es, fíjate, porque cuando pequeño le ocurrió tal cosa, tiene tal trauma, porque sus padres lo criaron así, o porque... Entonces, ¿es responsable o no es responsable? ¿No? Interesante cuestión, ¿verdad? Seguimos. La tensión también entre naturaleza y cultura, ¿no? Y aquí vamos a ver al señor Freud. Freud es un personaje muy influyente, sobre todo en el siglo XX, por descubrir el psicoanálisis. Hoy está muy en cuestión, hay mucho desde el ámbito de la medicina, de la neurociencia y de la psicología, que reniegan de Freud porque lo consideran algo así como que se inventó una historieta, una teoría sobre la psique humana que no tiene fundamento ninguno. No sé si escucháis a la paloma, pero creo que quiere criar en mi terraza, no la voy a dejar. Bueno, lo que dice Freud es que el ser humano nace con dos pulsiones: la pulsión de tánatos, la pulsión de muerte, de agresividad, de violencia, y la pulsión sexual. De hecho, él explica casi todo lo que le ocurre al ser humano en virtud de las pulsiones sexuales. Según ya tenemos tiempo, hablaremos de lo que él dice acerca del papel de la sexualidad. De tal manera que lo que la cultura enseña, dice Freud, es a reprimir estos dos impulsos. Así, nosotros no nos vamos matando mutuamente porque hemos considerado culturalmente que matar está mal, que la violencia está mal, y tampoco vamos violando a todo lo que se nos cruza, porque la cultura nos enseña que la sexualidad, especialmente la cultura judío-cristiana, que la sexualidad es fea, es mala, ¿no? De esta manera, dice Freud, lo que hace la cultura es vehicular y reprimir los impulsos de violencia y los impulsos eróticos, afectivos o sexuales, ¿no? De tal manera, dice, que una represión excesiva nos va a generar un adulto trastornado o, cuando menos, una sensación permanente de malestar y de infelicidad, ¿no? Aquí tenéis una tareilla también, esta está en el archivo, la hacéis acerca de, bueno, Freud consideraba que todo lo que hacemos es egoísta. Nos quedamos con esta idea. Por otro lado, la agresividad, la generosidad son genéticas o aprendidas. Hemos visto como, según Freud, la violencia y el erotismo son pulsiones inconscientes que el ser humano reprime en virtud de su integración en una sociedad y con el aprendizaje de las normas morales y sociales de cada cultura, ¿no? Pero hay más posiciones. Por ejemplo, Konrad Lorenz, que ya nos salió antes cuando hablamos de la introducción a la antropología, sostiene que la agresividad es un instinto fundamental y común. Pero veréis que la agresividad no tiene un sentido solo hacia el otro porque como actitud violenta gratuita, sino que la agresividad tiene también a veces otro objetivo. No solamente es una reacción de protección frente a una agresión, sino que puede ser también para establecer dentro de un grupo pues una jerarquía social, como ocurre por ejemplo con la hiena, donde la hiena matriarca enseña a las otras hembras y a los otros machos a quién es quién dentro del grupo, ¿no? Y lo enseña, en fin, a base de mordiscos, ¿no? Pues puede ocurrir en el seno de la sociedad humana que la agresividad tenga el sentido de establecer dentro de un grupo pues quién está por encima, quién está por debajo, ¿verdad? Y que los vínculos sociales y las relaciones sociales tengan precisamente como sentido, como origen y como fin la evitación de las agresiones mutuas. De tal manera que dentro de un mismo clan, dentro de un mismo grupo, estos vínculos lo que acaben es anulando la necesidad o las reacciones de agresividad, ¿no? Bueno, Eberfeld no piensa eso. Eberfeld entiende que la agresividad tiene siempre su origen, especialmente en el ser humano, en la desigualdad de distribución de los bienes. De tal manera que o bien el afán de acumulación, o bien la necesidad de satisfacción porque me falta, porque me escasean
los recursos para la supervivencia, esto es lo que genera la violencia, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Wilson, el padre de la sociobiología, que es el que ya conocéis. Para Wilson no solo la agresividad podría tener una base genética, o podría estar presente en la naturaleza humana y tener una explicación. También el altruismo. El ser humano no es esencialmente agresivo. También se dan, como en otras especies, comportamientos altruistas y generosos. Recordaos que Freud los negaba. ¿Dónde tiene su origen la generosidad? Pues veréis, el altruismo genético, si las conductas altruistas o generosas provocan una mayor adaptabilidad y una mayor tasa de supervivencia del grupo, se heredarán. Y si no, no. De tal manera que si un comportamiento solidario, altruista, cooperativo, colaborativo, amplía las posibilidades de supervivencia del grupo y por lo tanto de los individuos, esto en el tiempo acabará convirtiéndose en una herencia no solo de carácter social, sino también, ¿por qué no?, de carácter genético. Así, yo os pregunto, el ser humano es, este es el sentido de la última actividad que viene en el archivo, el ser humano es genéticamente agresivo, es genéticamente generoso, su naturaleza es agresiva o generosa, es egoísta, es bondadosa, no sé. Estos planteamientos son reduccionistas. En fin, ¿vosotros qué pensáis? Venga, nos vemos en el bloque siguiente.